La eficiencia energética es un tema cada vez más importante en las industrias. Un aspecto a considerar en cualquier evaluación es la posibilidad de utilizar fuentes de energía alternativas. Muchas de estas alternativas son fuentes renovables. Las fuentes renovables pueden, en algunos casos, mejorar sustancialmente los índices de eficiencia energética. Además, las renovables reducen la huella de carbono de los procesos y pueden ayudar a mejorar la imagen y el marketing de determinados productos de la industria alimentaria. En este webinar vamos a revisar las principales oportunidades de utilización de fuentes renovables en las industrias. Muchos países del mundo están aprobando normativas para mejorar la eficiencia energética en general y para aumentar la penetración de las energías renovables en particular. Por ejemplo, en la Unión Europea se ha aprobado el compromiso de los 5 20s. Para el año 2020, la Unión Europea debe conseguir los siguientes 3 objetivos: un 20% de reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero, un 20% de reducción en el consumo de energía y un 20% de la energía primaria consumida ha de proceder de fuentes renovables. Lógicamente, para conseguir estos objetivos, los gobiernos aprueban una serie de incentivos. Muchas veces estos incentivos suponen oportunidades en las industrias para, al mismo tiempo, mejorar su eficiencia energética, reducir los costes y aumentar la presencia de energías renovables. El consumo energético de una industria generalmente se divide en 2 grandes apartados: el consumo térmico y el consumo eléctrico. El equipo clave del apartado térmico suelen ser las calderas. En cambio, en el apartado eléctrico hay muchos equipos que influyen en la eficiencia. En algunos tipos de industrias, los equipos de frío suponen cerca de la mitad de la potencia instalada y del consumo eléctrico anual. En este tipo de industrias, los equipos de frío son la clave de los procesos de mejora. A continuación vamos a revisar ambos apartados, térmico y eléctrico. Dentro del apartado térmico, una de las alternativas fundamentales es la instalación de calderas de biomasa, sustituyendo a calderas con combustibles fósiles. Las calderas convencionales utilizan como combustibles gas, sea natural o propano, gasoil o bien fuel oil. El coste del gas o gasoil está entre los 20 y 80 euros el megavatio hora. El fuel oil, que se utiliza en calderas de más potencia, puede tener la mitad de ese coste. Una situación habitual en industrias es que cuenten con calderas antiguas obsoletas, con bajos rendimientos. Una oportunidad de esta situación es la sustitución de estas calderas por calderas nuevas que pueden utilizar biomasa como combustible. Una ventaja de la biomasa es que su precio es menor que el de los combustibles convencionales. El coste puede estar entre 5 y 15 euros el megavatio hora, utilizando, por ejemplo, hueso de aceituna o cáscara de almendra o avellana. El coste de las calderas es similar, generalmente algo superior al de las calderas convencionales. La utilización de la biomasa plantea algunos problemas, como el sistema de alimentación de la caldera, generalmente más complicado con combustibles sólidos que con líquidos o gaseosos, y las necesidades de espacio para el almacenamiento de la biomasa. Como ventajas, el uso de la biomasa mejora la sostenibilidad medioambiental de la industria. En algunos casos, la industria puede utilizar sus propios residuos como combustible, como por ejemplo en almazaras. En muchas almazaras, las calderas utilizan hueso de aceituna, generado en la propia industria, como combustible. Condiciones que favorecen el uso de la biomasa son la existencia de un suministro con garantías a un precio estable y la posibilidad de utilizar espacios de la industria para el almacenamiento de la biomasa. Otro factor generalmente favorable a las renovables es que la instalación vaya a tener muchas horas de uso al año, por ejemplo, más de 3.000 horas de funcionamiento anual de la caldera. Muchas horas de funcionamiento hacen más fácil recuperar la inversión con el ahorro anual generado. En resumen, el cambio de una caldera convencional obsoleta por una caldera de biomasa es una de las principales oportunidades para instalar una fuente de energía renovable, con varias ventajas. Los índices de rentabilidad suelen ser interesantes porque el coste de la biomasa actualmente es bajo, lo que reduce la factura energética. Además de la rentabilidad, hay que evaluar globalmente las ventajas e inconvenientes del suministro con biomasa. Una segunda opción con suministro renovable
son las tecnologías solares. Comenzamos con la energía solar térmica. Los paneles dan más agua caliente en verano, en cambio en invierno puede haber periodos nublados en los que los paneles no aportan energía de forma significativa. Por ello, la situación habitual es que no es posible sustituir totalmente la caldera por paneles solares térmicos, sino que los paneles se añaden como instalación adicional a la caldera, proporcionando parte de la energía necesaria y por lo tanto reduciendo el coste de combustible. En ocasiones los paneles se calculan para aportar en torno al 50% de la demanda térmica anual. La instalación con paneles térmicos incluye normalmente un conjunto de colectores conectados en paralelo entre sí que se colocan orientados al sur en el hemisferio norte y con una inclinación aproximadamente igual a la latitud del lugar. Los colectores están a su vez conectados con un depósito solar de almacenamiento de agua caliente por las tuberías del circuito primario. Una bomba aceleradora eléctrica impulsa el agua en este circuito primario que incluye además vaso de expansión cerrado, válvula de seguridad, termómetros y manómetros y un regulador diferencial. Adicionalmente, el depósito solar está conectado al circuito de la caldera por el circuito secundario. En esta conexión hay que tener en cuenta que el sistema solar genera agua caliente a temperatura variable, dependiendo de la época del año. Los colectores solares convencionales suelen producir agua entre 70 y 30 grados centígrados. Existen colectores solares de vacío que tienen mayor coste y que pueden generar agua a 90 grados en verano. Si el circuito de la caldera funciona a 90 grados centígrados, en ocasiones el sistema solar precalienta el agua que va a las calderas. Condiciones que favorecen el uso de energía solar térmica son una irradianza solar alta, un mayor consumo térmico en verano, cuando la producción solar es mayor, y unas necesidades de agua caliente a baja temperatura, por ejemplo a 50 grados, que coinciden aproximadamente con la temperatura del agua generada. Con todos estos condicionantes, es necesario evaluar cuidadosamente los índices de rentabilidad en solar térmica. Los colectores solares tienen un coste significativo. Su instalación completa con todos los elementos auxiliares puede costar en torno a 1.000 euros por metro cuadrado de colector, con el sistema completamente instalado. Otra opción diferente es la instalación de energía solar fotovoltaica. En general, las industrias están conectadas a la red eléctrica. Partiendo de este dato, las opciones técnicas para instalar fotovoltaica generalmente dependen de la legislación de cada país. Hay dos opciones principales. La primera opción es la instalación de fotovoltaica para autoconsumo, que no precisa la instalación de baterías, ya que toda la industria sigue conectada a la red eléctrica. Una segunda opción es la instalación de un sector de la industria en isla o aislado, solo con suministro fotovoltaico. Este sector normalmente necesitará baterías. Si la legislación lo permite, la opción con más ventajas es la primera, instalar colectores fotovoltaicos para autoconsumo, opción en la que toda la industria sigue conectada a la red. La energía fotovoltaica, en este caso, suministra parte de la demanda eléctrica de la industria. En general, resulta complicado cubrir el total de la demanda eléctrica. Se puede realizar una evaluación financiera para determinar el número óptimo de colectores fotovoltaicos, que cubrirán un porcentaje de la demanda. Dependiendo de la normativa del país, puede ser más o menos sencillo vender la electricidad sobrante en determinados periodos a la red eléctrica, obteniendo un ingreso adicional. Esta opción obliga a instalar contadores eléctricos que midan en las dos direcciones. Por lo tanto, condiciones favorables para la fotovoltaica pueden ser tanto técnicas como legislativas. Irradianza solar alta, espacio para la colocación de los paneles, a veces en el techo de los edificios, normativa que permita la venta de la energía sobrante en buenas condiciones y un precio interesante para esta venta. La instalación fotovoltaica para autoconsumo incluye colectores, cableado, cuadros eléctricos e inversores para pasar la corriente continua generada a corriente alterna. En isla se necesitan además baterías y reguladores. Como en el caso de la solar térmica, los paneles se orientan al sur, en el hemisferio norte, con una inclinación aproximadamente igual a la latitud del lugar. En este tipo de instalaciones, como en solar térmica, es necesario evaluar cuidadosamente los índices de rentabilidad.
Actualmente el coste del panel ya está por debajo del euro por vatio pico eléctrico. El coste completamente instalado del sistema fotovoltaico sin baterías puede estar en torno a los 2 o 3 euros por vatio. Si el sistema requiere baterías para el almacenamiento de la energía, el coste sube hasta aproximadamente los 6 euros por vatio, dependiendo del país. Una cuarta opción para un suministro renovable es la energía geotérmica. Aunque hay varias opciones de instalación, lo más habitual es evaluar la instalación de geotermia en industrias que, de forma convencional, ya instalan bombas de calor para la climatización o para la refrigeración de procesos. En estas situaciones se puede evaluar la instalación de bombas de calor geotérmicas en lugar de una bomba de calor convencional, sea desde el inicio del proyecto de ingeniería de la industria o bien cuando una bomba de calor queda obsoleta. La ventaja de la geotermia reside en que tiene una instalación de tuberías enterradas en el terreno, con lo cual el intercambio térmico de la bomba de calor es a temperaturas más ventajosas que si fuera con el aire exterior. Proporciona ventajas tanto en calefacción en invierno como en refrigeración en verano. La profundidad suele ser menor de 200 metros, en lo que se denomina geotermia somera. En el sistema más habitual se utilizan tubos de polietileno de alta densidad colocados en perforaciones de 50 a 200 metros de profundidad, formando un circuito cerrado de agua conectado con la bomba de calor geotérmica. Debido a las perforaciones, la instalación de geotermia es complicada en edificios ya construidos, aunque es posible. Es menos complejo en general instalar geotermia en el proceso de construcción del edificio. Además, la instalación de geotermia supone una inversión importante, especialmente por el coste adicional de las perforaciones. El coste de las perforaciones está en torno a los 1.000 euros por kilovatio térmico. El coste de la bomba de calor es similar al del caso convencional. En estas instalaciones la eficiencia se determina con el COP, que puede ser de 1,5 a 4 en una bomba de calor convencional en condiciones reales y pasar a ser de 5 a 6 con geotermia. Un factor clave para la geotermia es que la instalación vaya a tener muchas horas de uso al año. Por ejemplo, más de 3.000 horas de funcionamiento anual de la bomba de calor. Muchas horas de funcionamiento hacen mucho más fácil recuperar la inversión con el ahorro anual generado. En resumen, aunque la inversión es muy importante, la rentabilidad de la geotermia puede ser interesante, ya que el ahorro de energía eléctrica en la bomba de calor es considerable. Las condiciones climáticas y las horas anuales de funcionamiento hacen necesario estudiar cada caso específico, caso por caso. Una alternativa a la geotermia es la aerotermia, una tecnología que recupera calor del aire ambiente en lugar de hacerlo de tuberías enterradas en el terreno. Generalmente va ligada al uso de bombas de calor. Se trata de una tecnología con menos costes que la geotermia, pero también con un porcentaje de ahorro menor. Otras energías renovables son menos habituales en industrias por sus características especiales, aunque algunas se pueden utilizar en casos específicos. En la vertiente térmica se puede utilizar biocombustibles, bioalcohol o bioetanol, en los vehículos de la industria. En algunas industrias se produce biogás como subproducto, una mezcla constituida básicamente por metano y dióxido de carbono, que se puede quemar en calderas para producir agua caliente. En la vertiente eléctrica, normalmente resulta complicado utilizar energía eólica o mini hidráulica para generar electricidad en industrias, por la complejidad de estos sistemas renovables de generación. La utilización de energías renovables implica varias vertientes. Por un lado, refleja el compromiso medioambiental de la industria, reduciendo su huella de carbono. Su uso puede tener ventajas de marketing o imagen para la empresa. Por otro lado, puede tener ventajas funcionales, en algunos casos complicando y en otros simplificando determinados procesos, o en ocasiones planteando necesidades de espacio. Finalmente está el aspecto financiero. La instalación renovable puede ser más o menos rentable, incluyendo la inversión y el mantenimiento. Una evaluación financiera habitual es el cálculo del payback.
El payback es un criterio de valoración de inversiones que permite comparar alternativas sobre la base de cuánto tiempo se tarda en recuperar la inversión, mediante los flujos de caja anuales. Proporciona una estimación del tiempo necesario para recuperar el dinero invertido. Para calcular el payback de una inversión en energías renovables, los datos necesarios son la inversión a realizar, el ahorro de energía que se obtiene en términos de dinero y los demás costes anuales implicados, como el mantenimiento. En general se compara la situación de una fuente convencional respecto a la situación con una fuente renovable en los parámetros que se han mencionado. Si revisamos las 4 energías renovables que se han visto más en profundidad, las calderas de biomasa pueden tener paybacks bajos y por lo tanto interesantes, si el coste de la biomasa es bajo. Además, la inversión adicional respecto a una caldera convencional no es excesiva. La energía solar térmica y fotovoltaica dependen de las condiciones de la industria. Es necesario realizar la evaluación financiera con precisión. El coste de los paneles fotovoltaicos ha bajado mucho en las últimas décadas, convirtiendo esta fuente en competitiva. La energía geotérmica puede tener también paybacks interesantes si se instala en la construcción del edificio, pero hay que tener en cuenta que la inversión inicial es elevada. En definitiva, las fuentes renovables son una opción interesante en el suministro energético de una industria. Calderas de biomasa, solar térmica, solar fotovoltaica y geotermia son 4 ejemplos que ya se están utilizando en la práctica. Nos corresponde a nosotros, como técnicos, la evaluación de qué tipo de energía es la más interesante en una industria en concreto.